La metodología BIM en este país se tiene que integrar en proyectos públicos. Los proyectos públicos, ¿bajo qué, cómo se ejecutan? ¿Cómo es que se inician los proyectos públicos en este país? ¿Bajo qué procedimiento? Licitaciones. Licitaciones. ¿Qué es lo que hacen para las licitaciones? Llega el Estado, el mandante, sube toda la documentación que sea necesario y licita. Licita la construcción. Y ojo, acá hasta el momento la mayoría han hablado de construcción. O sea, les pasan a toda la documentación a uno presupuesta, postula, si se gana la pega, lo construye. Pero ¿qué pasa antes de eso? ¿El mandante será el que es encargado de hacer el diseño o también son otras empresas de hacer los diseños? Son otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que el Estado puede hacer? ¿Qué es lo que sucede con algunos ministerios? Hay ministerios, por ejemplo el MIMBU, que tiene su unidad técnica, que hace, por ejemplo, las plazas. Ellos diseñan las plazas. Y ellos hacen los diseños, preparan la documentación, etc. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para el caso habitacional? Muchas veces, para el caso habitacional, los diseños los licitan. Llega una empresa externa que está con un convenio con el ministerio, es parte de su registro, y ellos postulan para poder hacer, digamos, el diseño de un conjunto habitacional, que es como lo típico que sucede con el tema de las entidades patrocinantes y las postulaciones a subsidios, los comités habitacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace MIMBU? Licita el diseño. Y eso también es una licitación normal, tal cual de construcción, pero ahora es de diseño, donde la empresa que se gane el tema tiene que hacer las planimetrías, los ET, los presupuestos y dejar todo listo para que MIMBU, o en este caso el mandante, pesque esa información y ahora lo sube a una licitación para poder licitar la construcción de este proyecto. Ese es como el mecanismo. Entonces tenemos ahora esos dos estilos de licitación. Gracias. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hasta el momento, ¿qué es lo que hacían? Las licitaciones eran de esa categoría. Arman cuáles eran los objetivos. Toda licitación tiene objetivos. Para diseñar, ¿cuál sería el objetivo de una licitación de diseño? ¿Cuál sería un objetivo principal de una licitación de diseño? Para que se diseñe un proyecto. Para saber qué necesito que presupuesten. Una vez sacar el presupuesto. ¿Qué más se necesita si quiero diseñar algo? O quiero que alguien me diseñe la casa. ¿Es factible? Las facilidades en sí ya están vistas. Verificaciones técnicas. La ET, documentación técnica en general. Base administrativa. La planificación. Planificaciones, cosas así. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la documentación técnica, la creación y la confección de toda esa documentación técnica. Por lo tanto, fíjense que el objetivo, uno de los objetivos de esas licitaciones es obtener la documentación técnica para el proyecto en sí. Si estamos hablando de construir, ¿cuál sería el objetivo principal de una licitación de construcción? Construir. Sí, estoy preguntando como cosas más obvias. Entonces, cada licitación tiene objetivos que a veces las dejan explícitas o a veces no son tan explícitas. Y eso se pueden revisar en la página de Mercado Libre, se puede ver en las bases administrativas. Ahí siempre hablan los objetivos de por qué se está haciendo esos procesos. Entonces, ahí ya tenemos algo muy en claro que debe tenerse en cuenta, los objetivos. Después se hacen los procesos, hay calendarización. Tenemos todo el proceso de revisiones, las reuniones que pueden haber entre medios, etcétera, la construcción misma, hasta que finaliza todo el proceso de la construcción o el diseño. Entonces, ¿qué pasa cuando se mete esto aquí? Cuando ya empezamos a decir, bueno, ahora queremos trabajar bajo la metodología BIM. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el estándar en sí, ¿qué es lo que habla? Es justamente le pone orden en el asunto. Es un procedimiento para que todas las empresas trabajen bajo el mismo lenguaje y bajo los mismos procedimientos. Y de cierta forma, que esta es la versión 1 y todavía no hay otra versión del estándar, y eso no va a suceder hasta que ya se implemente de manera de lleno en las obras públicas. Hasta el momento dice, bueno, tenemos que meter una metodología dentro de un proceso de licitación que ya está conformado con ciertos lineamientos, con ciertas leyes, con ciertos protocolos. Entonces ahora como nosotros quebramos eso un poco y le metemos todo esto lo que tiene que ver con BIM, porque es un mundo nuevo.
aparece otra documentación, aparece otra forma de ver los modelos, otra forma de trabajar. Entonces, el estándar en sí, si empezamos a hablar ya un poquito más de a grandes rasgos, la parte general, ¿qué es lo que hace? Estandariza procesos de una licitación para lo que es las obras públicas. Y facilita, lo que dice ahí en chiquitito, lo agrandó un poquito más, facilita cómo va a ser el intercambio de la información. El intercambio de la información entre el solicitante y los proveedores. Acá el solicitante es el equivalente a mandante y los proveedores a todos los contratistas y los que vayan a... Así que, para ello, el estándar empieza a hablar de un montón de terminología que va a empezar a aparecer, que son los TDI, los NDI, estados de avance, que se realizan durante el proceso, los usos BIM, etc. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero antes de eso, empieza a establecer dos documentos principales, que son los que va a decir, ya, ok, vamos a implementar la metodología, pero primero tenemos que sacar un informe antes de él. Y acá yo me voy a saltar al tiro para allá, que es la parte que nos compete más o menos en esta parte de la primera unidad. Vamos por acá a los contenidos, que BIM, hablaba objetivo, aquí. Es la página 35. La solicitud de información y el plan de ejecución BIM. Esos son los primeros dos documentos que deberían estar dentro de una licitación. Vamos a ver al tiro de la página 35. Sí, pero esto está en la página de Plan BIM. El estándar está publicado de manera gratuita. Y de hecho hay otro documento que es más cortito que el estándar, que es yo creo que lo más subir, ese mejor. Por acá yo había visto no, la otra imagen. No voy a ver con esa imagen, pero antes de eso hay que explicar otro tema. Nosotros tenemos por un lado la licitación, todos los proveedores, el mandante. Así como yo les dije que cada licitación tiene un objetivo, sea diseño, sea construcción, todas las licitaciones establecen el objetivo de por qué se está licitando. Entonces, esos objetivos van a dictaminar, bueno, cuál va a ser el camino que yo voy a seguir para poder llegar a ese objetivo. Para el tema de la metodología BIM, eso es bastante importante, porque según los objetivos que se propongan, es cómo yo voy a trabajar la metodología dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estamos hablando de una licitación de construcción, que es la más típica que quizás han estado hablando durante han estado estudiando, el mandante, ¿qué es lo que sube? Planos, ET, las bases administrativas, bases especiales, si se requiere, sube toda la información para que los oferentes estudien, presupuesten y entreguen. Entonces, cuando se incorpora la metodología esta, si el mandante quiere trabajar con metodología, bajo la metodología, tiene que agregar un papel más, que es la solicitud de información BIM, que se llama. Eso lo van a encontrar con SDI. La SDI es un documento básico que al final viene, ¿qué es lo que entrega? Bueno, entrega cuál es el objetivo de aplicar la metodología, cuál es el objetivo, que es lo que yo necesito, por qué quiero aplicar la metodología. Están peleando por esa afuera. Vale. El documento indica, bueno, cuál es el objetivo de implementar la metodología, por qué yo quiero implementar la metodología y bueno, y qué es lo que necesito yo como mandante a través de esa metodología. Un documento que es bastante cortito. Entonces, ese SDI se agrega en conjunto con todos los demás documentos que el mandante tiene que venir y entregar. Si estamos hablando de una licitación de diseño, el mandante quiere decir, quiero planos de arquitectura, quiero planos de estructura, quiero ET, quiero esto, y todo eso lo dice a través del SDI, de la solicitud de información. Y de vuelta, ¿qué es lo que entregan los oferentes? Ahí viene la contraparte, que sería el plan de ejecución BIM, que está con sus siglas, el PEP. El plan de ejecución BIM es una respuesta al SDI, a la solicitud de información, que en otras palabras dice lo mismo que dice el SDI, pero ahora está desarrollado. ¿Y en qué sentido está desarrollado? Dice, concreta los objetivos que dice el mandante que necesita, les pone como
la firma diciendo sí, vamos a hacer esta licitación para hacer esto, otro, pero lo más importante de todo eso, que en realidad establece como un contrato, o como yo les digo a todos, se establece una soga al cuello a uno. ¿Y por qué? Porque dice, primero tenemos que declarar qué personaje va a participar conmigo en la empresa y de qué va a estar a cargo. Hay roles que están establecidos dentro de la metodología. Por lo tanto, cada integrante del equipo tiene que asumir un rol. O varios personajes tienen que asumir un rol, o uno puede hacer varios roles incluso. De ahí vamos a ver el tema de los roles. Tiene que establecer cuáles van a ser los usos que vamos a darle los usos BIM. Usos BIM también los vamos a ver un poquito más adelante, voy a empezar a nombrar los conceptos bien rápido, pero los usos BIM más que nada es como yo establezco el trabajo que voy a hacer dentro de la metodología. Los proyectos tienen un ciclo de vida en un proyecto, que es la planificación, el diseño, la construcción y la operación de este. Por lo tanto, en cada etapa hay usos BIM que son trabajos específicos que no va a ser ni más ni menos. En total, el estándar establece 25 usos BIM. Por lo tanto, en otras palabras, ustedes van a tener que decir, bueno, yo quiero hacer este trabajo según esta licitación, yo voy a tener que hacer estos usos BIM, los tengo que definir. Y los usos BIM se definen con tipos de información, niveles de información y ya cosas más técnicas que vamos a ir avanzando a medida que vamos viendo esto. Entonces, planificación, diseño, construcción y operación. Eso les voy a mostrar después de lo que pasa en este tema. Vamos a empezar a ver justamente esos conceptos en el otro documento que sí les voy a dejar arriba. Entonces, dentro de todos los posibles información que hay que agregar, el plan de ejecución BIM, como ya le dije, una respuesta, y como yo estoy definiendo qué equipo de trabajo voy a hacer, qué modelos voy a hacer, cuáles son las informaciones que voy a ocupar, en otras palabras, ya me estoy poniendo la soga al cuello de decir, bueno, yo tengo que hacer esto. Esto es lo que yo voy a hacer si me gano el trabajo. Y ese documento sirve como una especie de, pasa a ser parte del contrato y pasa a ser un medio de control del mandante hacia el que se llevó el trabajo. Entonces, el plan de ejecución BIM tiene que tener la información necesaria para poder yo indicar cómo voy a implementar la tecnología, la metodología, en el proceso licitado que se está llevando a cabo. Así que si hablamos como una palabra simple y resumida, ¿qué es lo que es un plan de ejecución BIM? Es un documento que establece los lineamientos de cómo yo voy a implementar la metodología en el proyecto, a través de varios conceptos que son los que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa si yo no me gano la pega? Hice un plan de ejecución que no es cortito, es un poquito largo, pero es trabajo, ¿cómo se llama? Igual hay cosas que yo quizás no lo puedo realizar. Por ejemplo, yo no puedo establecer un calendario de entregas y de reuniones si yo todavía no me gano el trabajo. Sí puedo dejar un calendario, digamos, en mes 1 voy a hacer esto, el mes 2 voy a hacer esto otro, el mes 3 voy a hacer esto otro. Calendario simple, pero un calendario detallado para el control del mandante no lo voy a poder hacer hasta que, si es que yo me gano el trabajo. Entonces ahí aparecen dos tipos de planes de ejecución, el de oferta y el definitivo. La única diferencia entre uno y otro es que el definitivo solamente lo tiene que entregar el que se lo gana. En otras palabras, pesco el de oferta, lo postulo, me gano la pega, a ese le tengo que agregar la información que me falta, restante, producto de las firmas de contrato y de todo el proceso cuando efectivamente me van a entregar el terreno y todo el tema ya más real. Y es el que yo entrego de vuelta al mandante. El estándar empieza siempre con esto, porque este justamente es como les dije, es cómo va a llevar a cabo la metodología, cómo yo voy a implementar la metodología y me tengo que aferrar a eso, me tengo que amarrar a eso. Porque si algo que no cumplo de aquello, ¿qué es lo que puede encontrar? O sea, puede ir en perjuicio de multas o que estoy incluso a que me cancelen el contrato. Digamos. Cuando se hace esa sumatoria de esa parte o planificación, ¿se permite también aumentar el costo? No, porque eso no es presupuesto. No estamos hablando de plata acá. Estamos hablando de cómo yo voy a hacer mi trabajo de aquí para adelante. Y con quién lo voy a hacer. Pero son más días que yo voy a aumentar en la obra, ¿no? No tiene nada que ver. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un proyecto de diseño, esto está más aplicado, por ejemplo, o calza más en temas de diseño. Yo soy un mandante, soy el MOB.
quiero hacer un jardín infantil. Entonces yo le digo al mandante, ya sé que quiero hacer un jardín infantil, pero que tenga estos términos de referencia. Porque el MOC tiene un documento que son los términos de referencia para jardín infantil. El diseño no lo tengo idea, pero tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y un montón de otras cosas. El que se gane la pega, viene, pesca esos términos de referencia y lo transforma en una arquitectura, lo transforma en una estructura. Entonces ahí, y dice, esto va a costar tanto. Entonces ahí yo le tengo que decir, si voy a trabajar con la metodología, bueno, ¿qué software voy a ocupar? ¿Cuál es mi equipo profesional? Tengo tal persona que arquitecto, tal persona que ingeniero, sanitario. Ellos van a estar encargados de esto, de esto, de esto. Voy a ocupar Revit, voy a ocupar ArchiCAD, voy a ocupar teclas, no sé. Yo les digo cómo voy a hacer mi trabajo, pero no les digo cuánto me va a demorar ni cuánto va a costar. El documento trata de eso. Entonces, cuando ya pasamos al PEP definitivo, es el oferente que gana y ya le agrega los detalles propios del contrato mismo. Desde el inicio que se entrega el terreno o se entrega la documentación real para empezar a trabajar, las fechas, los hitos de reuniones, etc. Así que, en general, el plan de ejecución es uno solo, pero uno es más completo que el otro por efecto no de adjudicación, nada. Y así, para que todos no hagan un PEP extenso, siendo que probablemente no hay información que no necesita cuando se está generando la licitación, pero sí se necesita cuando se genera el contrato. Entonces, ¿de qué habla este plan de ejecución? El plan de ejecución siempre empieza con el tema del objetivo. Yo quiero indicar por qué quiero implementar esta metodología. Esta metodología la voy a implementar porque voy a hacer el diseño de un jardín infantil. Y voy a obtener de ese diseño, voy a obtener la planimetría, ET y bla, bla. Lo voy a hacer con tales que no es muy lejano a cómo deberían hacer los informes hoy en día acá en la parte académica. Porque el objetivo de un informe, por ejemplo, si yo quiero hacer un informe de cómo es explicar la maduración del hormigón, bueno, dentro del objetivo, ¿qué es lo que tengo que colocar? Demostrar o investigar sobre la maduración del hormigón. Que está bien relacionado a cómo yo voy a desarrollar el proyecto. Y después del objetivo, ya tengo que empezar a informar todo lo que va a ser mi equipo de trabajo. La primera parte siempre habla de la parte tecnológica o el hardware. La metodología se basa en 3 procesos o en 3 pilares. Si yo quiero implementar la tecnología aquí de una manera correcta, primero tengo que preocuparme de toda la parte tecnológica, la infraestructura. Tengo que ocupar computadores, software, servidores, internet, todo lo que me ayude como herramienta para poder implementar la tecnología. Segundo, tengo que cambiar los procesos. Los procesos, ¿por qué? Porque ahora yo cómo voy a hablar con la otra persona. ¿Quién va a entregar primero el trabajo? ¿Qué vamos a hacer después? Las reuniones. O sea, establecer un sistema de trabajo más de acción. Y la tercera tiene que ver con los protocolos, la documentación misma que tengo que empezar a entregar. ¿Qué papeles son o cuál el avance que tengo que tener? Y las personas mismas, las capacitaciones a las personas mismas. Las personas se tienen que capacitar dentro de. Por lo tanto, en un plan de ejecución BIM siempre se están entregando por lo menos esos 3 aspectos, a grandes rasgos. Y la primera, como yo les dije, es la parte tecnológica. Informar qué tipo de computadores tengo, sistemas operativos tengo, o equipos, computadores, y cómo voy a trabajar en tema de computador, software, versiones, licencias. Y aquí ya voy a saltar un poquito más adelante para ver justamente los usos BIM. Y acá nos vamos a ver esto, lo que es la guía de consulta rápida. Algunos que han estado conmigo por el otro curso quizás del día, esta la hemos visto antes. Acá vamos a saltar un poquito, pero me voy a caer para eso. Voy a poner un poquito aquí. Eso es lo que está ahí en pantalla, corresponde a los usos BIM, que corresponden a 25 tipos de trabajo que se van a realizar en un determinado tiempo según el ciclo de vida del proyecto. Tenemos planificación, diseño, construcción y la operación. Como ya les dije hace un rato, las licitaciones, muy pocas licitaciones contemplan todo.
Contemplar todo significa que la misma empresa planifica y diseña para después venir, construir y mantener la operación de este. Muy pocas licitaciones van enfocadas para ese punto. Pero muchas licitaciones siempre están enfocadas en la planificación y diseño, o solamente diseño, porque la planificación siempre la hace el mandante a grandes rasgos, o las licitaciones están enfocadas en la etapa de construcción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero implementar la metodología en una etapa de construcción, en una licitación de construcción, el único trabajo disponible, o los usos BIM disponibles que están para aquel momento, corresponderían a planificación, a planificar la obra, diseño de sistemas constructivos, que tiene que ver más que nada si tengo que mandar a fabricar algo, alguna fábrica. La fabricación digital, que tiene que ver más con tecnología así, hoy en día, como por ejemplo impresión 3D o también construcción de elementos de fábrica. Control de obra, que tiene que ver con plata, presupuestos. Y la modelación APUIL. Fíjense que la modelación APUIL, ¿conocen los planos APUIL? ¿Se acuerdan de los planos APUIL? ¿Qué significa? Planos finales construidos. Planos finales. As built. ¿Qué significa eso? ¿Cómo construir? ¿Cómo se construyó? Esa es la traducción literal. Entonces, si tenemos planos built, que los planos finales de cómo terminó siendo construida la obra, bueno, para un modelo 3D es lo mismo. Tenemos los modelos as built, que es cómo terminó el proyecto final. Pero fíjense que la modelación as built empieza en la parte de construcción y termina en la operación. ¿Y qué significa que ese uso BIM se comparte en esas dos etapas? Algo que puede iniciar casi por la mitad de la construcción y que termina derechamente la etapa operacional del edificio. O sea, ese modelo se construye o se determina cuando ya estamos avanzando en la obra y hasta que ya el edificio empieza a operar, el proyecto empieza a operar en sí. ¿Qué es lo que el objetivo de este uso BIM? Es limitar su trabajo y hacer que ahora todas las empresas hagan el mismo trabajo. Pero ya, ¿qué es lo que sucede? Unas personas, probablemente una empresa diga, no, yo voy a hacer control de obra, pero otra empresa diga, no, yo voy a hacer presupuesto nomás. En la etapa de construcción hay que hacer presupuesto. Entonces, ya empezamos a hablar con distintas palabras, sabiendo que al final el trabajo es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estandariza ahora que no, que en una construcción se hace control de obra, y control de obra tiene que ver un poco con el uso material y el correcto uso también del dinero. El presupuesto se encuentra acá arriba, de hecho. Por acá lo que dice es estimación de cantidad de costo. Fíjense que estimación de cantidad de costo cubre más o menos todo el proyecto, toda la planificación, porque es algo que siempre se tiene que estar haciendo constantemente. Pero en la parte fuerte empezaría más o menos a la mitad de diseño y la mitad de construcción. Esa sería como la parte fuerte de la estimación de costo. La idea de todo esto de establecer, o el estándar decir, estos son los usos BIM, es justamente decir, bueno, ¿cuáles son los usos BIM que yo voy a ocupar en la licitación? Si yo quiero construir, ustedes pueden como empresa escoger, bueno, yo voy a ocupar planificación y control de obra, nada más. Por lo tanto, si yo en mi plan de ejecución BIM digo, voy a usar planificación de obra y control de obra, tengo que informar quién va a hacer este trabajo o quiénes van a hacer este trabajo, bajo qué herramientas, y lo mismo para control de obra. Informando eso, indicando qué modelos voy a entregar para ello y en qué formato, archivo y bajo qué cronología lo voy a entregar. Eso en sí es el plan de ejecución BIM, es informar justamente cómo yo voy a hacer estos trabajos a través de unos conceptos que justamente vamos a ver después. Entonces, si estamos hablando de una etapa de diseño, ¿qué trabajos vamos a hacer en la etapa de diseño? Podríamos usar la coordinación, diseño de especialidades, revisión de diseños, si es que tenemos revisores, el análisis estructural, si es que requiere análisis estructural, porque no todos los proyectos requieren de análisis estructural, lo mismo que el lumínico, energético, mecánico, etc. O sea, ponen un montón de usos BIM, pero no significa que se van a ocupar todas. Por lo tanto, eso va a quedar a criterio de los profesionales que van a diseñar el plan de ejecución. ¿Okay? Lo que sí puede hacer el mandante es decirle a ustedes a través de la solicitud de información, yo necesito tales usos BIM, pero de manera obligatoria. Como mandante, ¿qué es lo que pueden hacer? Tienen que decir, sí, vamos a hacer esos usos BIM, y también podríamos quizás agregar otro más si que fuera necesario, de acuerdo a cómo va a trabajar el equipo de trabajo, ¿no? Así que
Ahí ya depende de la experiencia de cada equipo de trabajo, cómo va a presentar esa información. O qué uso van a hacer los finales. ¿Okay? Esto limita bastante el trabajo, como yo les dije. Porque ahora todas las empresas van a hablar el mismo lenguaje, todos van a saber qué cosas van a hacer y cómo lo van a presentar. Y ahora, como cada uno de estos usos BIM tiene, por lo menos que tenemos que informar qué profesionalidad hay, qué roles van a tener, qué equipos, herramientas tecnológicas vamos a ocupar, por lo menos ya se están informando tres aspectos importantes de cómo se va a llevar cada uno de esos trabajos. La primera parte del informar computadores o la parte tecnológica, yo quiero hacer la planificación de obra. ¿Qué programas vamos a ocupar para la planificación de obra? Project, que es un software. ¿En qué versión? 2023. 2023, 2013. Vale. Computador. ¿Qué computador vamos a tener para poder trabajar ese proyecto? A ver, quiera que no sea de Adobe. Todo eso va especificado en la licitación de la oferta. No, todo esto va informado en el plan de ejecución. Por eso es la oferta. Sí, pues hay que agregarlo con la oferta. Uno que dé los recursos que tenga el soporte para ese tipo de software. Que tenga sí, cualquiera, pero que sea suficiente para echar a andar el software. O sea, igual no les van a ustedes encerrar a que ocupen tal tipo de computador. De hecho, una de las cosas que hace el sistema es que no pide marcas, no pide software, no pide licencias, porque no se puede encerrar a un producto. Queda totalmente abierto. Por lo tanto, podrían ocupar un Mac como pueden ocupar un Windows para poder hacer el trabajo. Una versión. ¿Cómo? Una versión. Sí, pues las versiones. Ahora, en la práctica nos informa el sistema operativo, nos informa el computador, si es un Intel, un i7, un i5, no se informa de esas cosas. Pero sí se informa, lo más importante es informar qué software voy a ocupar y en qué versión. El programa se tiene que informar. ¿Por qué? Porque el mandante también tiene que trabajar con ellos. Y ahora, ya yo voy a trabajar en proyecto. ¿En qué formato guarda los archivos del proyecto? ¿Alguien se acuerda? El ¿El formato? Ya. Fíjense como... Bueno, yo no me acuerdo ahora tampoco del formato. Búscalo. Pero ahí viene un tema. ¿Qué pasa si yo en mi computador no tengo... ¿Cuánto? MPP. Sí. ¿Qué pasa si la persona, el mandante, no tiene el proyecto instalado en su computador? No la va a poder abrir. Ahora le exigen que le entregue un computador también. Sí, pero ¿cómo se llama? Acá el mandante, él tiene sus términos. Y nosotros, si vamos a trabajar con proyecto, tenemos que asegurarnos que el mandante pueda leer ese proyecto. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Llevando la consulta. Un visualizador. Un visualizador procede. ¿Cuál sería un visualizador de los más famosos que existen que ocupamos todo el mundo? No. ¿Conocen el PDF? ¿Qué pasa si guardo la carta GAN en PDF? No sé. Sale como imagen, pero se ve. Pero se ve. Entonces, fíjense que ya aparte de informar el programa, tengo que informar cómo voy a entregar mis archivos para asegurar la correcta visualización de ellos. Y ahí aparecen dos conceptos que como que nos habla mucho el estándar, que son los formatos nativos y los formatos interoperables. El estándar habla de la interoperabilidad. ¿Y qué es lo que es la interoperabilidad? Es la capacidad de un computador o de un programa leer cualquier archivo. ¿Por qué? Porque está escrito en un lenguaje común. En la carta en Project, ustedes abren el Project y ven una carta GAN. Ven los gráficos y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa detrás de pantalla de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Los códigos. Son códigos, es un algoritmo. Y el algoritmo solamente lo puede leer el programa. Por lo tanto, los programas en realidad no son programas que trabajan, los programas son un intérprete del algoritmo para que se trabaje. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto?
pesca el archivo, lee todo ese lenguaje y a ustedes se los muestra en la pantalla con los colores, los botones y esas cosas. Ese es el trabajo que hace un programa. Entonces, si yo, por ejemplo, trabajo en Primavera, que es otro programa para hacer planificación de obra, y quiero abrir un archivo de Primavera en Project, no lo voy a poder leer en Project. ¿Por qué? Porque va a estar escrito, digamos, en chino, por decir algo. Es como que yo les pasara un informe en alemán y que ustedes me lo interpreten. Si yo no sé hablar alemán, no voy a poder interpretarlo. Carlos sabe. No quiero saber esa historia. Así que, entonces, ¿qué es lo que es la interoperabilidad? La interoperabilidad son formatos que están estandarizados, pero ya en las normativas internacionales de BIM, que dice, bueno, ¿cuáles son los formatos interoperables que vamos a ocupar en esta metodología? Se enfoca más en los proyectos, los modelos, y un formato que es .ifc. Es el formato para los modelos. Pero para los formatos, si lo aterrizamos más, por ejemplo, en una carta GAN, un formato interoperable puede ser justamente el PDF. ¿Qué archivo o qué programa no abre el PDF hoy en día? Yo pesco el PDF, lo puedo abrir en un celular, porque ya tiene un lector de PDF, computador, si yo quisiera abrir un PDF, lo abre. El PDF es un archivo que detrás de él está escrito en un lenguaje común neutro, que lo puede ser leído por cualquier programa. Entonces, de eso se trata la interoperabilidad. Y cuando estoy armando justamente estas cosas, tengo que asegurar de agregar formatos interoperables, porque no todos van a trabajar con el programa que yo estoy ocupando. Y tampoco el mandante puede decir, todos van a trabajar con Revit y con Project. No puede decir eso. No es como los profes. No es como los profes. No, y de hecho por esa misma razón, yo todo el informe los pido en PDF, porque así yo los puedo abrir en el celular, los puedo abrir en cualquier lado y no se desconfiguran. Es una imagen prácticamente. Mucho más fácil. Así que, informando ya el programa, informando la versión e informando las versiones nativas y las versiones interoperables, la versión nativa del proyecto es la MPP, que es la versión pura con que se guardan los archivos. Así como el AutoCAD. ¿Cuál es el archivo del AutoCAD? DWG. ¿Y el archivo de Revit? ¿Y cuánto dijo recién? El de Revit. RVT. Y ojo, que Revit tiene como 4 tipos de archivos. Y este semestre vamos a ver Navisworks, que también tiene como 3 más. Y todos sirven para cosas distintas. Así que ya es un poco de suma importancia que en el plan de ejecución BIM se tenga que informar programa y archivos con los cuales yo voy a indicar todo esto. Voy a entregar mi trabajo, que son los entregables. Planificación de obra, tienen que salir modelos para planificar obra. Por lo tanto, también tengo que informar, bueno, ¿y qué modelos voy a informar yo? Voy a entregar hacia el mandante. Tengo que entregar un modelo que va a ser el modelo de la planificación de obra. El estándar en sí, voy a adelantar un poquito acá. El estándar establece 9 modelos BIM, con los cuales se tienen que trabajar. Modelos de sitio, que es netamente terreno, topografía, volumétrico, que son formas nuevas, cuando tienen puertas, ventanas, el volumen nuevo. Los modelos que ya conocen ustedes, arquitectura, estructuras y los MEP, que son electricidad, sanitario, gas, electricidad plana. Estos 3, al juntarlos, forman el modelo de coordinación, que es algo que vamos a ver después de todo esto. Modelo de coordinación para ordenar la obra, para cumplir el objetivo de la metodología BIM. Y uno de los objetivos de la metodología es ahorrarnos tiempo a la hora de construir. No perder más plata en cosas problemas que van a suceder más adelante. Por lo tanto, ¿dónde arreglo todo eso? En el computador. Después que arreglamos el proyecto completo, nada está chocando con nada, encontramos todos los errores, estamos todo ok. ¿Qué pasa? Al modelo de construcción. Y el modelo que se ocupa para presupuestar y hacer planificaciones de obra. Y obviamente para pasarla a los maestros, a las constructoras más tecnológicas que andan con la tablet, viendo cómo el modelo, en vez de estar viendo los planos, están viendo el modelo, para ir viendo cómo ir construyendo.
¿Cuál sería la como la diferencia entre ese y el otro, el de coordinación? ¿Que Que uno está terminado? No, pues este es el que se está usando para ir coordinando el proyecto a medida que va avanzando la obra. Y ya cuando se tiene todo arreglado, este es el final, este como digamos los planos finales. Ya. Este debería ser como el reemplazo de los planos en obra. Y después de que se construye todo esto y se está ok, aparece el modelo RWI, porque siempre van a haber cambios en la obra. La única diferencia es que de todos estos que no sabemos que existen, pero van a aparecer, estos van a aparecer que son los que inevitablemente nos podíamos ver en el momento de estar en esta etapa. Hacemos los cambios que se tienen que hacer y se lo entregamos a las personas o al administrador del edificio para que él haga la operación de este. ¿Y qué significa operación? Bueno, mantenciones, cada cuánto tengo que cambiar ampolletas, pintar el edificio, arreglar las cañerías, pero ya va a tener un modelo que va a tener toda esa información y por dónde están pasando cada canalización y etcétera, para ir directo al grano y no estar picando el edificio por aquí y por allá para buscar el problema. Estos son los nuevos modelos que trabaja la metodología. Por lo tanto, si yo estoy haciendo planificación de obra, tengo que escoger obviamente informar qué modelos de estos yo voy a entregar para hacer la planificación de obra. Y en este caso lo más probable que diga, para la planificación de obra voy a entregar un modelo que va a ser un modelo de construcción. Un modelo de construcción para planificar la obra. Pero ¿qué pasa si yo también dentro de mi uso BIM tengo control de costos? Estimación de control de costos, porque también es algo que está pasando por acá, por lo tanto también lo puedo considerar. Bueno, también voy a tener que entregar un modelo para ese uso BIM. O sea, por cada uso BIM tengo que entregar un modelo que entregue la información para el uso BIM que yo estoy realizando. Ya con eso informé programa e informé modelo. ¿Qué pasa con el equipo de trabajo? El equipo de trabajo tiene que tener un cierto rol, una cierta responsabilidad. Y ahí aparecen lo que se le llaman los roles BIM. Voy a abrir otro momento hacia acá. Consulta, ¿el As Will reemplaza el tema del libro de obra? No, el libro de obra es algo que es aparte. Pues el libro de obra va pasando, bueno, cómo se va decidiendo. Por ejemplo, lo que sí puede afectar, por ejemplo, cómo lo que está escrito en el libro de obra va a determinar el ASWIL. Porque ¿qué pasa? Llegamos a un problema, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Dónde lo registramos? Libro de obra. Se hizo tal cambio, se reemplazó esta tubería por este material y que venga el inspector o el arquitecto, el diseñador para que me venga a firmar y me apruebe la solicitud. Me lo afirma y ahí yo vengo y hago ese cambio en el modelo para poder dejar el modelo final. Y en el tema del equipo de trabajo aparecen los roles. Los roles, más que nada, indica ahí una función. Es una función más que ejerce alguien, o varias funciones que ejerce alguien, o varias funciones que ejerce un grupo de personas. Y de cierta manera está determinado para saber qué responsabilidad va a tener cada uno en el equipo de trabajo. Nada más. ¿Esto qué es lo que permite? Permite que, por ejemplo, cuando yo mande a hacer un completo a 5 personas, no estén chocando entre sí, no se estén chocando entre ellas, pues como que se están peleando quién pela el tomate o quién hace la palta. Entonces, ¿qué es lo que organizo? Digo ya, tengo a 5 personas, digo, 2 se encargan de pelar tomate, otros 2 se encargan de hacer palta y uno se encarga de armar el completo. Y son roles, funciones que se le está dando a cada uno. ¿Igual con la vienesa? No quería saber tanto detalle. Así que, acá una de las cosas que dice que los roles no son cargos, no son para poder disciplina, no se deben estudiar, sí se deben capacitarse. Aunque acá dice que los roles no definen disciplinas, tampoco es un cargo, y ahí ya mentira, eso ya quedó nulo al tiro. Pero tiene que ser profesional. Sí, pues, obviamente son todos profesionales, o técnicos también, pueden ser técnicos. Pero a lo que voy que eso no es un cargo, eso ya quedó nulo porque hoy en día las constructoras tienen el cargo de coordinador BIM. Y existe, dentro del departamento BIM está el coordinador, que es el jefe. Y también puede haber un revisor, puede haber un modelador, esos son roles. Pero el cargo de coordinador BIM sí está por contrato, se necesita un coordinador BIM. Y si ustedes buscan, pegan por LinkedIn, hay un montón de empresas que necesitan coordinadores BIM.
Entonces, coordinador es un rol que se debe informar. Por lo tanto, ahí como que ya se empieza a quedar... ¿Cuál sería la función del coordinador? ¿Cuál sería la función? Esta sería, acá estamos. Su nombre lo dice, ¿no? Exacto, coordinar. Chicoteando. Tenemos 5 roles BIM. Tenemos el director BIM, o lo que pueden encontrar por internet como el BIM Manager, el revisor BIM, el modelador BIM, coordinación BIM y el gestor BIM. La cantidad de franjita roja que está es la cantidad de experiencia más o menos y todo lo que debe saber esa persona. A grandes rasgos, ¿qué es lo que hace el director? El director es alguien que sea es como el rector de una universidad. El rector de una universidad no está ni ahí que saber qué pasa con los alumnos. No está encargado de ver los problemas de la parte académica. Para eso está el director académico. ¿Qué es lo que hace un rector o un vicerrector? Se encarga para dónde yo voy a llevar esta universidad, para dónde voy a enfocarme. En otras palabras, es como el capitán, pero está viendo el rumbo a seguir. Y cómo va a motivar a su gente para que lleven ese rumbo. Eso es lo que hace la dirección BIM. Son cargos especiales para ingenieros industriales, ingenieros comerciales, personas que están metidas en el tema del marketing, de la capacitación, de cómo voy a más personas que visualizan el futuro, o sea, visionarios, para ir apuntando. Por lo tanto, igual necesitan una cierta experiencia. ¿Experiencia en qué? Deben ser estrategas, deben saber cómo funcionan las organizaciones, deben ser líderes, etc. De ahí saltamos al revisor BIM. El revisor ya es un profesional que se sabe de un tema, de una especialidad. Y obviamente, como dice su nombre, se encarga de revisar esas cosas. ¿A quién le revisa? Al modelador. Y le revisa en función de la especialidad. Yo soy un revisor, pero eléctrico, tengo que revisar que se cumpla toda la reglamentación eléctrica en el modelo que estoy realizando. Por lo tanto, ese revisor ya tiene que saber, por ejemplo, cómo se debe construir un modelo, pero no lo va a hacer. Porque ¿quién va a hacer el modelo? Va a ser el modelador. Y tiene que saber manejar software para saber, mejor trabajar en este software, en otro. O sea, tiene que saber ocupar el software, pero para revisión. De ahí nos saltamos. Obviamente el revisor tiene que tener experiencia en control de calidad y un montón de cosas de revisión. Y ahí nos saltamos al modelador. El modelador son, como yo les digo, los nuevos dibujantes técnicos. Antiguamente estaban los dibujantes técnicos que se basaban en CAD o en algún otro programa, pero hoy en día ya son los modeladores técnicos, o le llaman modeladores BIM. Que a todo esto, no es por hacerle propaganda a la institución, pero el Duoc ya tiene su carrera de modeladores BIM, 2 años. Que es el dibujante técnico, pero ahora con las herramientas de BIM. Sí, y la sacaron hace como 2 años, sí, ellos son más viejos que ir acá. No lo dije. Nadie escuchó. Profesor, un paréntesis, hacer cursos en el dúo que usted es bueno. Sí, es parte de la católica. Hay un certificado. O sea, yo siento que entre INACAP y el Duoc andan hasta por ahí. El Duoc sí es más, claro, es solamente Santiago nomás. No sé si estará en otros ciudades. Es que hacen cursos online. Sí, pues no, pero INACAP también los tiene. Pero ¿qué pasa? Que el Duoc va siempre más allá, como que está como ahí surfeando la ola siempre arriba. En cambio INACAP, más que estar surfeando ahí arriba, se preocupa de tener todo estable. Y después cuando ya tiene todo estable, empieza a sacar cosas nuevas. Yo me acuerdo que me metí en una reunión de era de trabajo, estaban hablando sobre el tipo de luz. Y ahí igual pelaron y notar porque, por ejemplo, el chico que está a cargo de la minera era agricultor. Tenemos el carrito al frente. americana. El modelador tiene que, obviamente, ya derechamente tiene que manejar, tiene que ser un experto en las herramientas que va a ocupar. Tiene que saber manejar formatos y saber cómo entregarlos. Tiene que tener experiencia en los proyectos de especialidad en los cuales va a estar involucrado. Por eso esto va aumentando. Avanzando con esto, la coordinación. Coordinador ya pasa a ser casi como el jefe de aquellos dos, del revisor y del modelador. El coordinador ordena,
gestiona un poco el equipo de trabajo y dice, ya, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Cada uno hace lo suyo, los revisores hacen su trabajo y viene el coordinador y junta toda la información para ver si es que hay algún problema. Y después empezar a informar esos errores a las personas que correspondan. Porque él no se encarga de arreglarlo, él se encarga nomás de encontrar los problemas entre todas las especialidades que pueden haber. Recuerden que modeladores no puede haber uno solo, pueden haber varios. Puede ser el modelador eléctrico, el modelador sanitario, modelador arquitectónico, estructural. Y de los revisores puede haber uno por cada especialidad, uno por cada dos especialidades, uno para todo, aunque es difícil que mezclen algunos, por ejemplo, los MEP con lo estructural. O sea, va a depender del equipo de trabajo que se forme, ¿no? Y de la experiencia que tenga cada uno. Así que el coordinador, más que nada, que los primeros trabajos que van a hacer después más adelante, la coordinación BIM en esta asignatura, se encarga, obviamente tiene que saber de todas las especialidades, tiene que saber de la reglamentación de todas las especialidades, tiene que saber de los procesos de la licitación, del contrato, tiene que saberlo absolutamente todo. Por lo tanto, pasa a ser un cargo más o menos potente. Y por eso se escoge como el cargo de coordinador BIM, que no es cualquier puesto. Como si fuera el jefe de la oficina técnica, el jefe de control de calidad. Es uno de los jefes más, pero ahora tendría siendo como el jefe o el director de la oficina de BIM en sí. Pero por sobre él está este, que es el gestor BIM. Ya el gestor pasa a ser el hombre que corta el queque y tiene que saber todo lo anterior. Tiene que saber de todo esto. Pero además, el que ocupa la empresa o el equipo de trabajo lo ordena pero en una mayor categoría. Empieza a ver quién es, tiene que ser como casi psicólogo incluso, porque empieza a ver, bueno, cómo eres tú, cómo eres tú, cómo eres tú, cómo eres tú, qué fortalezas tienen, qué debilidades tienen, para poder saber dónde yo tengo que ir metiendo en qué trabajo. Por lo tanto, él como que el que organiza ya a grandes rasgos el equipo de trabajo, qué tecnologías se van a ocupar, qué programas se van a ocupar. Es como la parte del director, pero él la parte filosófica, la parte motivacional, pero es la parte ya sólida, de qué vamos a ocupar. Y él es el que tiene que tener experiencia en un montón de cosas. Estos cinco roles están definidos por una matriz. Hay una matriz que establece el estándar, que es la matriz de habilidades, o que le llaman capacidades BIM. Habilidades nomás. Yo soy bueno para esto, o yo soy, si es bueno para esto, si es bueno para eso. Esa matriz, que es una tablita, que son 42 capacidades, la enlista, y pone los 5 roles a un costado, y le pone un verbo. ¿Qué tipo de verbo? Por ejemplo, el verbo entender. El verbo entender significa, solamente tengo que saber, entender qué significa, por ejemplo, entregar varios formatos. Pero hay otros verbos, por ejemplo, utilizar, que significa que no, que yo voy a usar esos formatos. O desarrollar. Desarrollar ya significa quizás prácticamente desmenuzar un formato y volver a armarlo. Ya tirado más para lo informático. Entonces esa matriz, de cierta manera, les dice a ustedes, creo que no está acá, ¿ves? Ah, sí está acá. Ahí está la matriz. Vamos a sacar un ejemplo por ejemplo, a ver. Ya, aquí está. Por ejemplo, vamos a ver el 19. Una capacidad, la representación de la información de datos de un proyecto en BIM mediante reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de datos. O sea, significa que yo tengo que trabajar con tablas para sacar la información y trabajarla a través de tablas. Eso es lo que quiere decir esa parte. Entonces, el director BIM, ¿es un trabajo de él? No tiene ni por qué saber nada de eso. El revisor tiene que saber utilizar esas tablas y validarlas, porque su parte es darle el visto bueno o observarlo. El modelador sí lo tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque él el que va a estar encargado de extraer la información, aparte de modelar, tiene que extraer la información y guardarla en algún archivo, algún formato, para poder comunicar ese dato. Y el coordinador también lo tiene que desarrollar. En cambio, el gestor solamente valida, ¿no? O sea, valida que todo el trabajo esté bien hecho. Nada más. Y esos verbos van cambiando en función de todas las capacidades. Por lo tanto, esta matriz les puede ayudar, por ejemplo, en un equipo de trabajo, saber, bueno, para qué rol yo estoy más asociado de todo esto.
Y eso ya ayuda bastante para hacer, a mí me conviene ser más revisor, o ser coordinador, o ser modelador, etc. Así que esta más que nada es una matriz de ayuda. Así que esos son por lo menos los roles BIM, que los principales, que probablemente vayan a cambiar después de un tiempo más, pero son los necesarios para poder echar a andar la metodología dentro de un proyecto, o sea de diseño o sea de construcción. Profesor, ¿y usted es modelador? ¿Yo? No sé. No, yo he hecho más trabajo de coordinación hoy en día. Así que, pero claro, acá en clase, por ejemplo, taller BIM es un trabajo para hacer el rol de modelador. En gestión BIM es algo para ser revisor y coordinador. Ambas. Ahora, liderazgo del BIM Manager, hay varios cursos, hasta incluso máster en BIM Manager, pero que te enseñan parte de liderazgo y cosas más coaching motivacional, algo así por lo que viste. Misión, visión. Sí. Y gestión, netamente lo da la experiencia, ¿no? Y el cargo que más he visto, coordinador. Ahora van a salir cargos de modeladores también, porque ya hay una carrera, la tienen luego. En Europa se buscan muchos modeladores BIM. Entonces, bueno, ya va a pasar a ser un cargo pronto acá en Chile también. Y hoy en día, ojo, como dato, hay mucho trabajo híbrido o totalmente de teletrabajo. Entonces ya se puede trabajar hacia afuera bajo esa cosa. No se necesita, o sea, yo he visto trabajos, por ejemplo, en España, que piden presencialidad. Es algo que se ocupa igual bastante afuera. Ya, así que, regresando al tema de a los usos BIM. Ahora ya sabemos que hay roles que se tienen que informar. Por ejemplo, planificación de obra. ¿Qué personajes van a estar trabajando en la planificación de obra? ¿Y qué rol van a cumplir? Se debe informar. Tengo a Juanito Pérez, que va a ser revisor. Tengo a Juan Vázquez, que va a ser modelador, para poder hacer esta planificación de obra. Y tengo que obviamente también exponer qué años de experiencia tiene esa persona, o qué cargo es, qué profesional, qué profesión tiene, o que si es técnico, si es profesional, etc. También, si es que no hay equipo de trabajo, o si es que hay un equipo de trabajo, también pueden informar qué empresa es la que está asociada también a este uso BIM. Porque ¿qué pasa si yo tengo un equipo de trabajo, pero yo voy a tener a un revisor nomás? Yo tengo un revisor que me va a hacer el rol de revisor, pero contrato una asesoría a una consultora para que ellos me hagan los modelos y la planificación de obra. Y mi revisor solamente se va a encargar de revisar el trabajo de ellos. Eso también se debe informar, empresas participantes. Y también quién es el representante de la empresa y qué va a hacer. Por lo tanto, ahí ya estamos. Fíjense que de un solo uso BIM ya todo lo que estamos informando. Y finalmente, bueno, los productos que vamos a entregar. Los productos que vamos a entregar netamente tienen que ver con el software, cómo lo vamos a entregar, cuándo los vamos a entregar y cómo va a ser la comunicación entre sí. Eso se debe informar por cada uso BIM que está asociado a la licitación o al proceso que están ustedes. Entonces, entre paréntesis, ¿cuál es la diferencia del PET de oferta con el PET de... Eso, porque el de oferta, digamos, es que es no voy a decir un borrador, pero es un preliminar que tiene la información básica que acabo de hablar. En cambio, el definitivo ya tiene las fechas y los datos del contrato. Esa es la que ya revisa el director. No, pues el definitivo es, por ejemplo, si yo tengo una licitación y me postularon 5 personas, las 5 personas me entregan el PEP de oferta, pero una nomás se va a llegar la pega, y esa que se me gana la pega me entrega el PEP definitivo, que tiene los datos, tiene todo lo anterior, pero tiene además los datos del contrato, cuando se va a empezar el trabajo, cuando van a hacer las reuniones con fecha y etc. Así que un plan de ejecución BIM, por lo menos, mantiene esos datos a grandes rasgos. Y si bien hay formatos, les voy a decir al tiro que el plan BIM en su página tiene formatos de PEP, no sé si son muy adecuados porque todavía tiene muchos, ¿cómo se llama? Muchas fallas, con muchas cosas que digo, ¿cómo voy a llenar yo esto? ¿La planilla? Y la planilla esa
desde mi punto de vista, tiene mucha información y ellos hicieron una planilla general, completa, pero un trabajo no va a ser completo, no va a tener todas las fichas que va a tener esa planilla. Y hay mucha información que no hay Tiene forma muchas como entregar. casillas, entonces hay cosas que no se pueden. Claro, y tiene código y tiene cosas que en realidad se da vuelta como que imposible rellenarlo. O sea, hay mucho campo que no se va a rellenar y va a quedar en blanco. Por lo tanto, yo he visto unos PEP más en Estados Unidos o en el Reino Unido que son más concisos, que hablan justamente de los temas que yo estoy indicando ahora, más que nada. Solamente informan software, qué usos, profesionales y fin, y termina. Porque al final, ¿qué es lo que le importa al mandante? Es saber cómo se va a implementar la metodología nueva, bajo qué y quiénes son los personajes que van a participar. No le interesa tener más información de la que no les va a servir. Pero de ese PEP se puede sacar cierta información. Sí, o sea, ¿qué es lo que hago yo? Y de hecho, la primera evaluación de esta asignatura es justamente crear un PEP en función a un proyecto que yo les voy a dejar. Cada grupo que se forme va a tener que proponer un PEP, pero va a tener que proponer, o sea, este es el PEP adecuado para este proyecto. Y se puede netamente basar en la planilla que tiene Plan B, se pueden basar en ello, pero tiene que ser concisa y tiene que ser precisa, porque si hay información que no corresponde, eso está mal. ¿Okay? No, todavía no lo veo porque todavía falta para la primera evaluación. De hecho, yo creo que antes de eso les voy a dejar una pequeña tarea de investigación. Así que, y de hecho yo creo que vamos a ocupar la otra parte para esa parte, y ya la parte introductoria del plan BIM está ok. Antes de continuar, sí. Esta guía, ya que ustedes tuvieron clases con Rodrigo Ñañez en Taller BIM, habla justamente de cómo se deben construir un modelo en sí. Explica qué son los usos BIM, que eso le sirve más para el tema, bueno, para desarrollar el modelo y para armar el plan de ejecución. Pero les define cuáles son los tipos de información que están asociados a un modelo. Son 15 tipos de información. Ahí me faltaron dos acá. Sí, me faltaron dos. Que son 15 que van haciendo de una manera muy natural. Información general del proyecto, como la información que hay en el cajetero. Ahí está lista. Propiedades físicas y geométricas. El hecho de que ustedes creen un pilar y lo pongan en un lugar, en el espacio en blanco, automáticamente ya tienen propiedades físicas y geométricas de ese... Ah, y está, las propiedades geográficas y localización espacial. Eso se llena de manera automática. Una propiedad, un tipo de información C, por ejemplo, de propiedades geográficas, e indicar, bueno, y el pilar tanto, ¿en qué piso se encuentra? Ah, se encuentra en el piso 2. Ah, ya. El hecho de que ustedes pongan planta nivel 2, pongan un pilar, ya queda asociado la propiedad, que se llama, ¿cómo se llama la propiedad del pilar que indica el nivel? ¿Se acuerdan? ¿Que trabajaron? ¿Sí? Ya, que todos los elementos tienen propiedades. Y hay una propiedad que indica, si yo quiero saber a qué piso pertenece ese pilar, qué propiedad es la que yo tengo que revisar de ese pilar. Ah, la historia es que pasa para arriba o para abajo, ¿no? No, la ubicación de ese pilar. Si está en el piso 1, en el 2, en el 3. ¿Va relacionado con la familia? No. Es el nivel, pero no se llama nivel en la propiedad. Cota. Se llama restricción base. Todos los pilares tienen una propiedad que se llama restricción base, que indica el nivel que está puesto. Y ese es el estado de... Y en base a esa propiedad, ustedes pueden saber a qué piso pertenece el... Sí, no. Yo tenía que ver con la altura, igual cuando le poníamos más o menos y iba calculando y salía Sí, para bueno, esa es la arriba el altura pilar. desconectada. Esa es la altura desconectada o la restricción superior. Y Ya, esa restricción superior, la restricción nosotros superior, trabajamos con eso. La restricción superior da la altura. De verdad. Ya, ojo con eso. Claro, cuando yo le pasé de taller BIM a los del día. Yo le enseñaba a modelar los modelos. Bueno, algunas que son abstractas, otras las pueden ver. Y se van llenando a medida que va avanzando el proyecto. Empezamos con la parte básica, propiedades geográficas, propiedades físicas, pero terminamos ya en la parte logística, cumplimiento de normativas, como ya estamos construyendo y terminando el proyecto prácticamente. Así que todas esas propiedades se van agregando al modelo
a cada entidad a medida que vamos avanzando en el tiempo, en el proyecto en sí. Esta tablita, una de las cosas buenas que tiene, es que justamente les dice qué uso BIM, del 1 al 25 están arriba, y qué tipo de información se necesita como mínimo para que el uso BIM se pueda realizar de la manera correcta. Así que si yo estoy haciendo el 7, que es el diseño de especialidades, el diseño de especialidades tiene que tener el tipo 1, el tipo 2, y tiene que tener prácticamente casi todo. ¿Cierto? Que el F, a ver qué es lo que es el F. El F dice requerimientos y estimación de costo, o sea, cuánto va a costar esa entidad. Si yo estoy diseñando especialidades, ¿necesito saber cuánto cuesta el pilar? No es necesario todavía. Entonces por eso no se necesita. Así que esa tablita la ayuda justamente a saber qué información inyectar al elemento según el uso BIM que están ustedes utilizando. También les digo ya que la plantilla de Plan BIM para hacer el PEP trabaja con eso. Entonces como que de cierta manera les dice, bueno, qué tipo de información va a estar asociado al uso BIM. Y eso es algo que en realidad encuentro que es necesario en realidad para el mandante. El mandante no le interesa, al mandante le interesan las cosas más por la parte general, no le interesa el detalle. Entonces, estar diciéndole al mandante que los pilares van a tener todos estos tipos de información, el mandante después, es mucha información para el mandante en realidad. Después, por otro lado, bueno, establece lo que es la entidad y el modelo BIM. La entidad son los elementos que pueden ustedes diseñar. Pilares, puertas, ventanas, y el modelo es un conjunto de entidades. Así que ahí no hay mucho que detallar. Ya los modelos se los expliqué, se los mostré. Y las entidades son las que están ahí abajo, que son todas las que ya me parece que han trabajado en algún momento, casi con todas. Entidades que se pueden ver, ejes, terrenos, ventanas, puertas, cubiertas, cielos falsos, como entidades que son abstractas, que no se van a ver, pero existen. Terreno nos faltó. ¿Cuál? Terreno no vimos. Siempre Sí. trabajamos. No, terreno es que casi nunca hay terreno, a menos que sea una obra civil. Muros cortinas, tubería, equipamiento, no sé. Lo bueno, creo que debería haber trabajado con la gran mayoría. Debería. Pero bueno, igual esta guía rápida, ¿qué es lo que tiene? Bueno, les dice al tiro todos los modelos BIM que existen y qué entidades deben tener esos modelos BIM para que no les falte ninguno. Modelo de arquitectura lo tiene que tener casi todo, excepto las cañerías. Pero un modelo estructural, solamente algunos elementos. Y ojo, no sé, que esté puntito no significa que es obligatorio. Porque, por ejemplo, para un modelo estructural, tener el terreno no es obligatorio. A menos que dentro del terreno quizás influya en el edificio, en el soporte del edificio. Pero si el terreno no influye en el soporte de la edificación, se puede tener la edificación sin terreno. Y hay algunos que son opcionales, a través de otros sitios. Así que esa tablita también, esa matriz, le ayuda un poco para decir, ya quiero hacer este modelo, por lo tanto tengo que considerar esta entidad que tiene que estar dentro de él. Y después, esta sí lo voy a consumir, porque estas son 18 páginas, no. En conversión al estándar, que son 151. Acá después empezamos a complejizar las cosas. Los NDI, que son los niveles de información. Los niveles de información es bueno, cuántos tipos de información yo le voy a meter a cada entidad en función del nivel. Pocos TDI, muchos TDI. En otras palabras podría ser, acá yo le coloco 3 TDI, los más básicos. Acá significa que le tengo que poner los 15 TDI. Bueno, ¿y cómo yo defino eso? ¿Cuándo puedo ocupar este y cuándo voy a ocupar esto? Y ahí entra en juego lo que se llama el estado de avance de la información. Es la parte que se encuentra aquí abajo, los EAM. Estados de avance de la información de modelado.
Voy a achicar eso un poquito para dejarlo como bien general. 19 bien impar. ¿Qué es lo que hace en estados de avance? Dividió el ciclo de vida del proyecto, que ya estaba dividido por los usos BIM. Planificación, diseño, construcción y operación. ¿Cuál era, disculpe, la sigla larga? La de Estados de avance, No, la de más arriba, la que saltó. NDI, Es- niveles de información. Como dato, niveles de información, ahora me acordé, en Chile se llama niveles de información, pero en todo el mundo se llaman LOD, niveles de detalle, o Level of Detail. Todo el mundo ocupa LOD. Y si buscan información, se encuentra como LOD. Acá en Chile se le ocurrió la idea de ponerle ND. Oiga, profe, Siempre consulta. están poniendo las cosas. Ese manual estándar que vimos delante, ¿estaba como a nivel nacional o ya en nivel? Es nacional, Ah, ya. es oficial. ¿Y cuál se usa para nivel así internacional o hay alguno? No, cada país tiene su Ah, ya. porque es un estándar, pero es una norma. Entonces, al ser una norma, ¿O tienes que recién iniciando acá? no, si igual Chile lleva años, sí, pasó a ser iba a pasar a ser obligatorio en el 2020, Ya. pero por todo lo que pasó en pandemia y el estallido social, lo trasladaron para el 2025. Pero por ejemplo, yo quisiera trabajar soñando con una empresa en España. Tengo que modelar. El elemento en sí, Sí. afuera no se llaman entidades, afuera se llaman instancias. Así que en todo el mundo se llaman instancias, acá en Chile le pusieron entidades. ¿Qué es lo que es un modelo? Es un conjunto de entidades. En el extranjero, ¿qué es lo que es un modelo? Un conjunto de instancias. Eso. ¿Ah? Ya. ¿Qué pasa con los estados de avance? Lo dividió en las etapas que estaba dividido el ciclo de vida del proyecto, así como ya estaban los usos BIM, planificación, diseño, construcción y operación. Pero fíjense que como que subdividió cada etapa. La etapa de planificación solamente definió un tipo de diseño, que es el diseño conceptual. El diseño conceptual está asociado a ciertos modelos, modelos de sitio, modelos volumétricos. Y podría ser hasta modelos de arquitectura, pero en una versión muy básica, Un anteproyecto. como anteproyecto. Pero eso ya ahí está. En la parte de diseño tenemos los diseños de anteproyecto, los diseños básicos y los diseños de detalle. En la etapa de construcción tenemos los modelos de coordinación de construcción, los modelos de construcción, manufactura y montaje, que son modelos, por ejemplo, para mandar a fabricar piezas, o modelos para ver cómo va a ser la logística de construcción, el montaje, por ejemplo, de estructura metálica, un proyecto de pura estructura metálica, y los modelos a subir. Y finalmente tenemos los modelos de puesta en marcha y los modelos de gestión y mantenimiento del activo, que son los modelos operacionales. Entonces, ¿cuál es la gracia del NDI? Por ejemplo, en la parte de diseño. Tenemos diseño de anteproyecto, diseño básico y diseño de detalle. Aquí, diseño de anteproyecto, yo voy a colocar una puerta en un sector. Me interesa saber qué marca de la puerta es. No. ¿Por qué no? Sí. Que no es diseño de O detalle. sea, No hay diseño de detalle. Fíjense que de cierta manera eso ya lo tiende a pensar esas cosas. Saber la marca de la puerta es totalmente necesario en el diseño de detalle. Porque ahí ya tenemos el modelo, digamos, la versión final. Entonces, eso tiene que ver con los TDI. En los diseños de anteproyecto no necesito tantos TDI, porque los primeros TDI que tenían que ver con la posición, con la geometría, es más que suficiente. Pero en los TDI finales, el número 14, el número 15, ya me está hablando hasta de dónde tengo que comprar la puerta. Entonces, ahí, ¿dónde se necesitan? En los diseños de detalle. Por lo tanto, cada una de estas está asociada a un NDI. Y los NDI están asociados a una cantidad de TDI en función van aumentando. Y ahí la cosa ya juntamos. Ya, pero para eso, como lo hace esta guía, establece una tablita. Ya el tamaño de la pelotita le está diciendo más o menos la cantidad de información que hay que tener. Un diseño de anteproyecto. Un pilar tiene un NDI número 1. Pero ese mismo pilar, cuando ya estamos pasando el nivel de detalle, tiene un nivel de número 3. O sea, eso significa que acá tengo algunos TDI y acá tengo esos TDI más otros más TDI para poder ir complementando la información.
Y a medida que va bajando, se le va agregando. Eso le va poniendo orden al trabajo de los modelos y los va guiando, debería guiar a toda la empresa para que vayan construyendo los modelos de esa forma. ¿Para qué? No estar agregando información de más en una etapa que no corresponde. Y en otras palabras, más simple todavía, para no estar haciendo pega en vano en el momento que no corresponde. O sea, necesitamos optimizar el tiempo, no solamente en el proceso de construcción, sino que hasta incluso en los procesos de nosotros mismos, de cómo vamos a trabajar. Aquí sí hay un pequeño problema, que esta guía rápida no contiene la tabla. Bueno, ¿qué significa NDI 1, NDI 2, NDI 3? No tiene esa tabla la guía rápida, pero sí está en el estándar. En el estándar hay una tabla parecida, que acá dice todos los NDI, y acá están todos los TDI, y hay puntitos, para que empiece a decir, el NDI tiene estos TDI, el NDI 2 tiene estos TDI, y ahí hacen el cruce de información completa. Finalmente, entre los modelos y los estados de avance, también hay una tabla que eso ayuda bastante a la hora de armar los planes de ejecución. ¿Qué modelos de BIM voy a entregar a medida que yo voy teniendo mis estados de avance? Por lo tanto, diseño conceptual, terreno, volumétrico, arquitectura y estructura, en un nivel básico. Pero a medida que vamos avanzando en el proyecto, van apareciendo más modelos, hasta que terminamos ya el último modelo. En la etapa operacional, solamente tenemos un modelo as built y el modelo operacional. Así que si, por ejemplo, yo quiero hacer una construcción, este es el modelo de construcción. ¿Qué modelo necesito para la construcción, para la etapa de construcción? Coordinación y construcción. Esos son los dos que están ahí. Para poder mandar a fabricar cosas, solamente necesito el de construcción. Para poder ya entregar en la parte as-built, solamente el modelo as-built. Y el modelo as-built me sirve para poder hacer la puesta en marcha y para poder ya operar el edificio y hacer la mantención del edificio. Así que esa otra tablita eso les va a ayudar para la hora de gestionar el plan de ejecución, ver, bueno, ¿y qué modelos voy a entregar según los usos BIM que voy a utilizar? Y en qué momento van a ir apareciendo cada modelo. ¿Okay? Así que esta guía rápida se la voy a dejar arriba, aunque todos estos documentos los pueden descargar desde Plan BIM, desde su biblioteca. Ahí está el estándar, está la guía de consulta rápida, está la matriz de roles BIM que también la vamos a mostrar, están las plantillas para hacer un plan de ejecución BIM de oferta y una plantilla para hacer el plan de ejecución BIM el definitivo. Creo que hay una plantilla para hacer la solicitud BIM, así que está toda esa información, hasta incluso hay cursos de cómo implementar la metodología en la empresa, cursos sanitarios, cursos eléctricos, hay un montón de información. La biblioteca de planbim.cl. Y todo eso está de manera gratis. Lo único que tienen que hacer es registrarse, ¿no? Que si no se han registrado, ellos piden el dato de registrarse, pero ya pueden después descargar. Así que eso, como tarea que les voy a dejar ya, pero para avanzar y realizar la otra clase, busquen planes de ejecución BIM. ¿Okay? Para empezar a ver ejemplos de planes de ejecución BIM y echarle un vistazo acá en clase y analizar qué comparten entre sí y qué cosas cambian entre sí también. La idea es empezar a checar a ver qué similitudes tienen. Ojalá que tengan por lo menos unos 3 proyectos. ¿Ok? Eso es por un grupo. Sí, pero no es una actividad nueva sin evaluación, así que más que nada para ir soltando la mano para que vayan viendo, así se compone un plan de ejecución y ahí ya les paso la pauta para que hagan el trabajo propiamente tal. Sí. ¿En qué formato se envía? ¿Qué formato? Me tienen que informar todos los formatos.